¿Desde cuándo excavamos en busca de nuestro pasado? ¿Cuándo nació la arqueología como ciencia? ¿Y qué arqueólogos y arqueólogas fueron pioneros en esta ciencia? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC. Y hoy vamos a hablar de los orígenes de la arqueología. Durante toda nuestra historia, los humanos hemos sido conscientes de tener un pasado, y el coleccionismo de antigüedades ha sido algo común a lo largo de las décadas. Pero, ¿qué cambió en esta curiosidad para convertirla en disciplina científica? ¿Qué ha convertido a la arqueología en lo que es a día de hoy? Con el paso del tiempo, la arqueología se ha ido haciendo a sí misma, pero en sus inicios, los primeros exploradores del pasado se consagraron al estudio de los grandes monumentos de la antigüedad clásica, del Antiguo Egipto y el Próximo Oriente. Y cuando no disponían de tan espectaculares construcciones que estudiar, se dedicaron al coleccionismo de antigüedades. Ambas tendencias, aunque carecían de una base metodológica o conceptual, contribuyeron al nacimiento de la arqueología precientífica, y poco a poco se fueron desarrollando el método de excavación y reconstrucción, también el conocimiento de la estratigrafía y la creación de sistemas de clasificación de artefactos. Y este proceso fue ligado a ciertos momentos y ciertas personas. Por ejemplo, en el Renacimiento, durante las grandes expediciones españolas y portuguesas, el viajero italiano Ciriaco de Ancona dirigió su atención a las antigüedades. Él fue uno de los primeros humanistas del Renacimiento. Estudió personalmente los restos físicos del mundo antiguo y por tal motivo es recordado hoy en día como uno de los padres de la arqueología. Y es que Ciriaco investigó la historia y aprendió las lenguas de la antigüedad clásica. Hizo numerosos viajes por Italia, Dalmacia, Grecia y Egipto, redactando detalladas descripciones de los antiguos monumentos, acompañándolas de ilustraciones realizadas por él mismo. Vaya crack, ¿eh? Y bueno, la arqueología también cogió fuerza con el descubrimiento de pueblos indígenas y la comparación de sus objetos con artefactos antiguos en Europa. Porque mientras de manera generalizada se tenía un prejuicio o menosprecio hacia esas culturas recientemente descubiertas, considerándose primitivas, los estudiosos de estos objetos repararon en la semejanza y que en Europa también habíamos pasado por una etapa parecida. Y como te he dicho, en el Renacimiento empezaba a brotar ese interés por lo antiguo. E incluso tuvieron lugar las primeras excavaciones de ruinas romanas, aunque eso sí, no se realizaba un estudio, meramente se desenterraban, y a veces ni eso. Por ejemplo, Pompeya se descubrió en este momento, pero cayó en el olvido hasta el siglo XVIII. Y así, durante mucho tiempo, los trabajos arqueológicos eran meros desenterramientos o meras recogidas de artefactos sin plantearse una metodología común o una interpretación objetiva de los hallazgos. Tampoco se indagaba en el pasado más remoto, y aquellos objetos y monumentos desenterrados encajaban a la perfección con las ideas religiosas imperantes acerca del pasado. Por otro lado, el afán por desenterrar monumentos y recoger artefactos en las exploraciones tuvieron un gran impacto en las áreas colonizadas, usurpando artefactos, sarcófagos, esculturas o edificios enteros. Con estas prácticas se enriquecieron mucho los fondos de grandes museos europeos, pero se expoliaron grandes yacimientos y áreas arqueológicas en estos otros países. Durante mucho tiempo, la arqueología avanzó con las mejores técnicas, pero sin tener planteamientos científicos o filosóficos. Simplemente se buscaban tesoros, se despreciaban los objetos cotidianos, se buscaba el prestigio del arqueólogo y no se tenía en cuenta la conservación del yacimiento ni el bienestar de la colonia explotada. Pero por suerte las cosas fueron cambiando. Por un lado, el descubrimiento de la antigüedad y origen del ser humano lo cambió todo. Primero, las ideas evolucionistas de Darwin, Wallace y sus colegas. Y en segundo lugar, el descubrimiento de los fósiles de neandertales demostraron que la humanidad era más antigua de lo que se creía en principio, que había ido evolucionando física y culturalmente. Y al mismo tiempo que se estaba librando la batalla de los descubrimientos de la antigüedad del ser humano, el cuerpo de conocimientos y modelos de la arqueología empezaba a tomar forma y se hacía la creación de los primeros modelos abstractos, tipos o definiciones de culturas. Y así, las características de los artefactos encontrados se empezaron a usar de un modo semejante a los fósiles guía en paleontología, como indicadores de la pertenencia
a una cultura u otra. Los cambios en las culturas se reflejaban en lo material y se simplificaron como una tendencia al progreso, que por supuesto tenía en su culminación la propia cultura europea de la época. Y con el hallazgo de las pinturas rupestres, primero de Altamira y posteriormente de Lemut, Combareix y Font de Gom, se empezó a aceptar que los humanos del Paleolítico eran capaces de crear arte, y la imagen prejuiciosa de unos humanos primitivos y toscos empezó a borrarse. Nuevos modelos se fueron proponiendo, como el difusionismo, según el cual se puede seguir la difusión de las culturas y las innovaciones a lo largo del periodo a partir de zonas nucleares, normalmente asociadas al Viejo Mundo y a los alrededores de grandes ríos. Para finales del siglo XIX y principios del XX se habían dado grandes pasos en la estratigrafía prehistórica y en la definición de las culturas materiales de la Edad de Piedra. Y así, poco a poco, el estudio y la interpretación de nuestro pasado a partir de los hallazgos arqueológicos ha llegado a ser objetivo, siguiendo el método científico y huyendo de todo sesgo o idea preconcebida. Cuando se realizan expediciones en otros países, actualmente se realizan en colaboración con ese país. Participan investigadores e instituciones locales y no se expolia todo artefacto perteneciente en el país de origen. O si sale para su restauración o estudio, siempre ha de volver al sitio de origen. Y bueno, eso es todo por hoy. Si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones y también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Por cierto, en nuestra web puedes encontrar muchísima información y noticias de paleontología humana y arqueología. Así que te invitamos a que nos acompañes en este apasionado viaje a lo largo de toda nuestra historia. Muchísimas gracias.